Signos de colapso narcisista y qué hacer. Bienvenidos. ¿Qué sucede cuando un narcisista sufre un golpe fatal a su ego? El colapso narcisista ocurre cuando una persona con trastorno de personalidad narcisista o TNP se vuelve incapaz de mantener su imagen grandiosa y segura debido a lo que percibe como un golpe fatal a su reputación. Esto conduce a un colapso que se manifiesta como arrebatos de ira, comportamientos irritables o defensivos y agresión verbal o física. Internamente, la persona con TNP siente una pérdida del sentido de sí misma junto con una percepción de rechazo y abandono. Esto puede resultar perjudicial para la persona con TNP y para las que la rodean. A continuación, exploraremos la diferencia entre narcisismo y trastorno narcisista de la personalidad y veremos los signos del colapso narcisista y sus desencadenantes comunes. Luego veremos los efectos del colapso narcisista en el narcisista y otros. Y exploraremos también estrategias de afrontamiento para otros que enfrentan a un narcisista en un colapso y estrategias de recuperación para narcisistas después de un colapso. Comprender el narcisismo y el trastorno narcisista de la personalidad. El término narcisismo se utiliza mucho en conversaciones informales, generalmente para denotar a una persona egoísta que no se preocupa por los demás. A diferencia de alguien a quien puedes referirte como narcisista, pero que no tiene una condición diagnosticable, alguien con trastorno de personalidad narcisista tiene un rasgo de carácter inmutable que ha sido observado, confirmado y diagnosticado. Las personas con TNP no tienen mucha idea de cómo sus pensamientos, comportamientos y acciones impactan a otras personas. Y esto tiende a ser un rasgo de carácter duradero, que si bien los síntomas se pueden controlar, eso es algo que siempre estará presente. Además, debajo de sus personalidades grandiosas, las personas con trastorno narcisista de la personalidad tienen una autoestima muy baja y las personas con la condición diagnosticada tienen más probabilidades de sufrir un colapso narcisista. Signos y síntomas del colapso narcisista. Los signos del colapso narcisista pueden variar según el individuo, pero comúnmente incluirán uno o más de los siguientes: arrebatos de ira, irritabilidad, aumentos en la agresión física o verbal, aumentos en el rechazo percibido, comportamientos defensivos, depresión, comportamientos vengativos, retiro de los demás. La persona que experimenta un colapso narcisista tiende a sentirse sola y abandonada y puede arremeter contra sus seres más cercanos durante este tiempo. Conocer los signos y síntomas del colapso narcisista puede ayudar a la persona con TNP y a sus seres queridos a saber qué buscar. Desencadenantes comunes del colapso narcisista. El colapso narcisista no es un diagnóstico oficial y por lo tanto no se ha estudiado mucho. Sin embargo, algunos psicólogos sostienen que el colapso indica un desmoronamiento del yo. Se dice que los desencadenantes que causan el colapso pueden ser grandes o pequeños, solo tienen que ser lo suficientemente significativos como para indicar una pérdida del ego. Sin embargo, los desencadenantes más comunes parecen ser el despido del trabajo o la ruptura de una relación. En ambos casos, estos eventos pueden hacer que la persona con TNP muestre comportamientos que amenacen tanto a ella misma como a las personas más cercanas a ella. En el caso de la persona despedida de su trabajo, puede mostrarse irritable, incrementar conductas defensivas y alejarse de los demás. En el caso de la persona que está pasando por la ruptura de una relación, puede volverse vengativa, tener arrebatos de ira y experimentar depresión. De cualquier manera,
Ambas situaciones pueden provocar un colapso narcisista en la persona con TNP. Los efectos del colapso narcisista. El colapso narcisista tiene consecuencias tanto para la persona con TNP como para las personas cercanas a ella. Sobre el narcisista. El narcisista sentirá que le han arrancado todo el sentido de sí mismo porque su sentido de autoestima se basa en la interpretación de los demás. Esto puede provocar una espiral que les lleve a sentirse solos y vacíos y puede derivar en depresión e incluso suicidio. En otras personas cercanas a la persona con TNP a menudo se darán cuenta de que el narcisista no está exhibiendo sus comportamientos predecibles habituales y por lo tanto comenzarán a mostrar hipervigilancia o ansiedad debido al narcisista. También podrían distanciarse de la persona con trastorno narcisista de la personalidad para protegerse del comportamiento del narcisista. Estrategias de afrontamiento para afrontar un colapso narcisista. Para las personas que tratan con una persona con el colapso narcisista, se recomienda recordar su propio sentido de sí mismos. El narcisista, por su parte, tendrá un sentido de sí mismo desinflado y perturbado y va a arremeter contra ti, por lo que necesitas tener un sentido de ti mismo bien desarrollado para resistir sus críticas y reconocer que no es tu trabajo arreglarlos. También se recomienda tener un buen sistema de apoyo fuera del narcisista. Tener esa sensación de apoyo puede ayudarte a recordar que no tienes la culpa de la situación. Poder tomarte un tiempo libre o para aclarar la mente también son formas legítimas de afrontar la situación. Cualquier cosa que te permita satisfacer tus propias necesidades, independientemente del narcisista, es una buena forma de afrontarlo. Y, por supuesto, la ayuda y el apoyo profesional siempre son una opción. Estrategias de recuperación para narcisistas después de un colapso. La persona con trastorno narcisista de la personalidad puede recuperarse de un colapso narcisista, pero puede resultar difícil. El mejor curso de acción para el narcisista es tratar de identificar su sentido de sí mismo fuera de los demás. Lograr que un narcisista reconozca que no tiene que ser grandioso o impresionante para recibir amor puede funcionar, pero depende del narcisista y esta estrategia puede precipitar más irritabilidad y arrebatos. El narcisista debe estar dispuesto a trabajar en sí mismo y admitir que es parte del problema. Si no están dispuestos a hacer esto y continúan culpando a los demás, tendrán menos posibilidades de recuperarse. Para alguien con TNP, y no solo con rasgos de narcisismo, ten en cuenta que esto puede no funcionar en absoluto. De manera similar, si bien los narcisistas pueden beneficiarse del asesoramiento profesional, a menudo se resisten a ello. Ellos deben estar dispuestos a ir a terapia y deben estar dispuestos a ser vulnerables en la terapia para que el asesoramiento profesional funcione. Pero aquellos que encuentran un buen terapeuta que pueda formar un vínculo de confianza con el narcisista pueden ayudarles a sentirse aceptados incluso con sus defectos. Finalmente, puedo decirte que navegar por el colapso narcisista puede resultar estresante tanto para las personas con TNP como para las personas cercanas a ella. Sin embargo, con algunas buenas estrategias que puedan ayudar a ambas partes, se podrá llegar a gestionar el colapso narcisista. Habiendo llegado al final de este podcast, déjame agradecerte por tu amable compañía y permíteme al tiempo convidarte para que te suscribas a mi canal y me des un like si crees que este podcast fue de tu agrado y de tu provecho. Sin más por ahora, un gran abrazo, felicidades y hasta pronto.